Bueno, pues bienvenidas a la sexta clase ya de este mes, del mes de marzo, ya casi vamos a terminar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la dosificación del ejercicio y esta primera parte va a ser sobre conceptos generales, ¿sí? La pienso dividir en tres clases. ¿Por qué? Porque quiero que quede claro todo, que no tengan dudas y pues vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, básicamente ahorita vamos a ver qué es lo que se necesita saber antes de realizar la dosificación del ejercicio. La segunda y tercera clase ya van a ser como tal todas las variables que se necesitan y vamos a explicar las fórmulas, vamos a utilizar tablas para que ustedes las tengan en cuenta, las tengan en mente y pues vayan haciendo sus apuntes porque es importante pues entender todas las fórmulas que vamos a ver para que puedan hacer una buena dosificación del ejercicio. De todos modos, les digo, si van teniendo duda, con confianza me van diciendo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por saber qué es la prescripción del ejercicio o qué es la dosificación del ejercicio. Díganme ustedes qué creen, qué se imaginan que sea. ¿Cuál sería el concepto que tienen ustedes? Vamos, ¿qué creen que sea la prescripción del ejercicio? Vamos, ¿las leo o las escucho? ¿Qué es lo que les han enseñado en la escuela acerca de este tema? Nada, nada. Ok. Es la dosificación del ejercicio de acuerdo a las necesidades del paciente. Sí, aquí tenemos la definición que nos dice que es un proceso mediante el cual a una persona se le va a diseñar un programa de ejercicio. Este debe de ser de forma sistemática e individualizada, ¿sí? Porque ninguno de nuestros pacientes va a ser igual o va a tener las mismas características. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Es muy diferente dosificar un niño, a un adulto mayor, a un hombre, a una mujer, y tener siempre en cuenta todas las enfermedades crónicas degenerativas que pueda presentar nuestro paciente. Entonces, sistemática e individualizada. Bueno, este programa de ejercicios va a incluir unas variables, las cuales pues nos van a poder determinar el tipo de ejercicio que vamos a prescribir. Ahora, ¿cuáles creen que sean estas variables? ¿Qué se imaginan? ¿Cuáles son las variables que debemos de tener en cuenta? Al menos una, díganme una que se imaginen, la intensidad y la duración, la edad, sí, correcto. Entonces, dentro de las que mencionaron, también tenemos el tipo de ejercicio, la frecuencia, la duración y la progresión, ¿sí? También tiene que ver lo que mencionan, la edad, intensidad y duración. Entonces, estas variables vamos a ir hablando de cada una de ellas poco a poco. Es importante mencionarles que la intensidad, esa variable tiene muchas fórmulas que debemos de saber y tener en cuenta porque de ahí vamos a como a empezar a programar nuestro ejercicio. Por lo mismo que les digo, no pueden poner ejercicios de la misma intensidad a pacientes con mayor edad o con alguna otra patología que tengan presente, ¿sí? Entonces, estos son los principios o las variables que pueden determinar la dosis del ejercicio. Ahora, ¿por qué prescribimos ejercicio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál se imaginan que sea el propósito?
Vamos, lo que piensen. Para mejorar los resultados del paciente, generar adaptaciones a nivel muscular y cardiovascular. Bien, exactamente. Entonces no andan tan perdidas. Como primer punto tenemos que nos sirve la prescripción del ejercicio, pues para prevenir alguna enfermedad crónico-degenerativa, si este sería el caso de a lo mejor pacientes que están pues sanos relativamente y que quieren comenzar a tener una rutina o una vida más saludable, pues nosotros les podemos hacer su rutina para que ellos lo hagan en casa, ¿no? También pues se emplea en la rehabilitación de varias enfermedades, entre las que podemos mencionar, pues serían afecciones cardíacas, pulmonares, metabólicas, por ejemplo, el diabetes, tratamiento en pacientes con obesidad o pacientes que tengan algún tipo de dolencia o algún tipo de lesión, ¿no? Y bueno, pues aquí nos menciona que también es importante que al prescribir o al diseñar un programa de ejercicio, pues se persigue siempre mantener unas medidas de seguridad durante la participación del mismo, porque es por lo mismo que hablábamos ya anteriormente de brindarle la confianza al paciente y de sacarlo de esa zona de confort. ¿Cómo? Pues brindándole medidas de seguridad y decirle que todo va a estar bien, que el ejercicio va a ir progresivamente de acuerdo a lo que pueda ir haciendo, a las habilidades con las que cuente y las capacidades también que tenga. Entonces hay que darles esa confianza a los pacientes y decirles que pues su ejercicio va a ir dosificado, que es como la medicina, ¿no? Hay de ciertos miligramos, ciertas cantidades, a cierta hora. Es lo mismo con el ejercicio, va a tener cierta intensidad, cierta duración, cierta progresión y que todo va a ir conforme a la necesidad de nuestro paciente. Entonces vamos a hablar de los objetivos. Son, me parece que tres principales objetivos de hacer una dosificación correcta o de prescribir correctamente el ejercicio. En primera, tenemos que, pues vamos a promover la salud, ¿sí? Esto va a ocasionar que pues se reduzca el desarrollo futuro o la recurrencia de enfermedades degenerativas. Esto les insisto, es como en personas que estén saludables, que sean un poco activas o que se dediquen a realizar deporte, ¿no? O en personas que a lo mejor quieran empezar a, a llevar una vida más saludable, pues este va a ser el principal objetivo, reducir el desarrollo futuro de enfermedades degenerativas, porque sabemos que a lo mejor la obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares son prevenibles y pues todo es mediante el ejercicio. Otro de los objetivos es también que uno como fisioterapeuta les va a promover la ayuda o las herramientas necesarias para que nuestros pacientes puedan incrementar su actividad física habitual mediante cómo, pues modificando su comportamiento y a lo mejor su pensamiento hacia un estilo de vida más activo y más saludable. Entonces, aquí es importante recalcar que los principios de la prescripción del ejercicio podrían ser un poco más flexibles y esto va a depender de las preferencias, de las metas o de los objetivos individuales de cada uno de nuestros pacientes y de la magnitud y la velocidad con las que su cuerpo cuente para adaptarse al ejercicio. Sabemos que a lo mejor hay personas que les cuesta un poquito más realizar los movimientos, a lo mejor cargar o hacer un ejercicio más aeróbico. Entonces tenemos que ir también dándonos cuenta del tipo de cuerpo que tiene nuestro paciente, cómo reacciona a un ejercicio aeróbico y anaeróbico, ver si se cansa muy rápido, si no tiene buena condición física. Y todas esas variables, todos esos factores, pues nos van dando información. ¿Para qué? Pues para poder diseñarle un programa adecuado y pues para principalmente esto, modificar su comportamiento y su pensamiento hacia un estilo de vida más saludable. Decirle que ser sedentario, que ser pasivo, pues no le va a servir de nada y que a lo mejor su rehabilitación va a ser más lenta. Esto también va de la mano con el tratamiento pasivo y activo, ¿no? Esas diferencias que ya igual hablamos en las clases anteriores.
Entonces, este es otro objetivo. El tercero sería que igual pues nos ayuda a mejorar los componentes de la aptitud física que van relacionados con la salud, eh, los cuales son pues la tolerancia cardiorrespiratoria o la potencia aeróbica máxima. También es incrementar la fortaleza y la tolerancia muscular, así como la flexibilidad y la composición corporal. Aquí al hablar de composición corporal, pues nos incluye el porcentaje de grasa corporal, el peso graso y el peso magro. Esto básicamente es el índice de masa corporal, ¿sí? Entonces estas variables pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Para qué? Pues para mejorarlos y lo mismo, todo nos lleva a un estilo de vida pues más saludable y más óptimo para nuestros pacientes, ¿sí? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Seguimos o repetimos? Ok, entonces seguimos. Igual, otro objetivo es aumentar o mantener la capacidad funcional del individuo. ¿Por qué? Porque obviamente nos van a llegar pacientes, a lo mejor con alguna limitación del movimiento, ya sea por dolor, por falta de fuerza, por falta de estabilidad. Entonces, uno de los principales objetivos también va a ser esto, aumentar o mantener. Lo ideal sería aumentar. ¿Para qué? Para que vuelva a realizar sus actividades de la vida diaria. Ahora, en cambio, si no se puede aumentar, bueno, pues tan solo mantenerlo. Y esto nos va a permitir, lo que les digo, que la persona pueda funcionar eficientemente en sus tareas físicas cotidianas y en su vida laboral. Recuerden que también algunos de los ejercicios que nosotros les enseñamos a los pacientes, pues van enfocados a esas actividades que se dedican. No sé, por ejemplo, si es una ama de casa y pues necesita barrer, por ejemplo, pues hay que darnos cuenta qué movimientos son los que necesita, cuáles se les dificulta o cuáles tienen limitados y cuáles hay que practicar más. Ahora, en cambio, si tenemos un paciente deportista, todos los ejercicios van enfocados al deporte que haga. En cambio, si tenemos a lo mejor una persona adulta mayor, pues a lo mejor ya van enfocados a que puedan, no sé, mantener el equilibrio, la marcha, o que puedan realizar eh, actividades de su vida diaria. También si hablamos, no sé, de alguna persona que tenga algún oficio, pues también todo el ejercicio dirigirlo acorde a lo que se dedique nuestro paciente. Por eso es importante que en una valoración pues se pregunte todos estos datos para tenerlos en cuenta y pues irlos metiendo poco a poquito en nuestro tratamiento. ¿Sí? Entonces también les repito mucho esto, hay que siempre realizar una buena valoración. Si lo hacemos, pues vamos a poder brindar un buen tratamiento. Ahora, ¿para quién va dirigido la prescripción del ejercicio? Ya se los adelanté poquito, pero ustedes díganme, ¿para quién creen que va programado o para quién se le puede realizar una dosificación del ejercicio? Vamos, ahí les leo. ¿Algún ejemplo que tengan? ¿No? Recordemos que la programación es individualizada y esta prescripción del ejercicio se puede dirigir a una gran variedad de poblaciones. Aquí nos mencionan para todas las personas que tienen un objetivo a partir de la necesidad, de acuerdo a las actividades que realizan en la vida diaria o de acuerdo a la profesión u ocupación.
Sí, específicamente tenemos aquí la población en general, como les decía, puede ser población general sedentaria, ya sea que tengan síntomas o que no tengan síntomas. ¿A qué nos referimos con síntomas? Pues básicamente a lo mejor que nos digan que caminan o suben escaleras y ya sienten fatiga o que les falta el aire o que no sienten tanta fuerza en sus piernas. Y los que son población general sedentaria, sintomáticos, pues pueden realizar su vida diaria sin ningún problema, ¿no? Pero aún así, pues a lo mejor pasan 5 o 6 horas sentados y no hacen ningún tipo de actividad física. Ahora también a los niños de cualquier edad, desde bebés hasta ya adolescentes de 12, 13 años. Recordemos que también se pueden realizar a mujeres embarazadas y a personas adultas mayores, ¿sí? Y como ya lo mencionamos también anteriormente, un programa de ejercicio también puede emplearse para el tratamiento de toda esa población que posee diversas condiciones patológicas, las cuales pueden incluir a pacientes con cardiopatías, con enfermedades respiratorias, por ejemplo, los que tienen asma, EPOC, ahorita los pacientes con COVID, bueno, ya cuando salen del hospital, a pacientes con diabetes, que tengan obesidad, no sé, a lo mejor también un ejemplo podría ser a personas que tienen problemas de artritis, enfermos que del sistema, que dijimos, cardíaco pulmonar. ¿Quién más? ¿Quién más? También pacientes con osteoporosis, con enfermedades neurológicas principalmente. Bueno, un sinfín de personas que pues se les puede programar o realizar su rutina de ejercicios, ¿sí? Entonces es muy amplio y pues esta debería ser nuestra principal tarea como fisioterapeutas. En muchos artículos mencionan que un fisioterapeuta es el especialista en el movimiento y el que se encarga en realizar estas prescripciones del ejercicio. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que la mayoría no lo hacemos o no lo sabemos hacer. Entonces, sí, en la escuela pues nos enseñan qué es, a lo mejor de vez en cuando nos enseñan las fórmulas, las tablas, pero hasta ahí queda, nunca lo llevamos a la práctica. ¿Y qué es lo que pasa cuando vamos a las clínicas? Es lo que decíamos también el otro día. Vemos que solo 3 series de 15, 3 series de 20 y ya, eso es todo. Pero no, o sea, esta dosificación va más allá y hay que tomar en cuenta todas las variables, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. A lo mejor al principio, pues sí nos cuesta trabajo y digamos que pues es mucho para poder solamente poner una rutina, pero es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los pacientes son únicos y cada quien va a tener una dificultad, a lo mejor una patología o alguna característica que los hace únicos, que no vas a poner la misma serie de repeticiones a otra persona. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que irse quitando un poquito de la cabeza, pues que son rutinas de 3 series de 15 o de 10 repeticiones, ¿no? Hay que enfocarnos principalmente en los objetivos y en las metas que tenga cada uno de nuestros pacientes y qué es lo que queremos lograr nosotros como sus terapeutas. Entonces, vamos a hablar sobre las bases para la prescripción del ejercicio. Aquí nos dice que las bases para la prescripción del ejercicio es la evaluación objetiva de la aptitud física, es decir, mediante pruebas de ejercicio. Y también vamos a obtener esta información mediante la valoración clínica, además de que hay que tener en cuenta algunas variables fisiológicas que van a ser o que tienen que ser evaluadas. Entonces, estas variables fisiológicas son frecuencia cardíaca, capacidad funcional y presión arterial. Básicamente los signos vitales. A ver, díganme cuántos de ustedes les toman los signos vitales a sus pacientes cada vez que entran a terapia con ustedes. ¿Lo hacen o no lo hacen? Vamos, díganme sí o no. ¿Toman los signos vitales de sus pacientes? No, al menos que tenga un problema de hipertensión.
Ok, ¿las demás lo hacen o no lo hacen? Vamos, 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 díganme. Yo con personas con hipertensión o diabetes, ok. A ver, Lucy, Sandra, más Soco. ¿Si lo hacen o no lo hacen? No, no, ok, bien. Ahora, ¿por qué es importante tomar los signos vitales? Bueno, en primera, por protección de uno. ¿Por qué? Porque a veces llegan a pasar circunstancias que están fuera de nuestras manos y muchas veces por los pacientes o los familiares de los pacientes inconscientemente van sobre uno. ¿Y por qué digo por seguridad? Les voy a contar una anécdota de una compañera. Ella hacía prácticas en Chignautla y tenía un paciente, me parece que ya era adulto mayor y tenía hipertensión, diabetes y creo que iba solo por fractura de tibia, me parece. Ya estaba en las últimas etapas, ya estaba caminando y todo. Entonces, un día mi compañera los puso a caminar en la rampa, a subir y bajar, y dice que pues mientras estaban ahí haciendo el ejercicio, el paciente se desvaneció y ya no se pudo incorporar. Entonces, para variar, pues ella estaba solita, solamente con un paciente, no había licenciados o alguien más ahí cerca de ella. Y dice mi compañera que pues no supo qué hacer, si quedarse con el paciente o correr por ayuda. La cosa es que lo que hizo fue corrió por la encargada de la clínica y desafortunadamente el paciente falleció. ¿Qué pasó ahí? Al paciente le dio un ataque cardíaco, fue fulminante. Entonces no fue culpa de mi compañera, pero los familiares de ese paciente fueron en contra de ella. ¿Y a qué quiero llegar? Pues que mi compañera no tomó signos vitales al inicio y al no tomarlos, pues nunca supo si a lo mejor su presión estaba alta o su frecuencia cardíaca estaba alta o si había alguna modificación en los signos vitales. Entonces, pues ella trabajó normalmente y desafortunadamente, pues coincidió. Y como no había pruebas de que hubiera tomado signos vitales o eso, pues ya le estaban echando la culpa a ella, ¿no? Pero bueno, ahí la encargada se hizo cargo todo y no pasó a más. Pero entonces, ¿cuál es la moraleja de esto? Que siempre, siempre es importante tomar signos vitales, independientemente si tiene alguna patología crónico-degenerativa o no. ¿Por qué? Porque siempre puede pasar algo dentro de la clínica. Mientras tú estés dando la terapia, a lo mejor algo que tú no hagas y que el paciente ya trae, que no te lo dijo. Entonces, por cualquier cosa, pues uno tiene el respaldo de decir, no, cuando llegó conmigo tenía estos signos vitales, estaba bien o estaba mal. ¿Por qué? Porque esa es una manera de defenderlos. Y la siguiente es importante para qué, precisamente para eso, para conocer en qué estado viene nuestro paciente y si es adecuado realizar ejercicio. ¿Por qué? Porque recordemos que una persona que tiene hipertensión y llega con la presión alta, pues no se debe de realizar ejercicio. Por lo mismo, ¿por qué? Porque puede presentar complicaciones. Entonces, pues en medida de lo posible, de ahora en adelante, siempre traten de pues tomar los signos vitales, aunque les roba un poquito de más tiempo, pero aún así están seguros tanto ustedes como el paciente. Sí, eso hay que siempre, siempre tenerlo en cuenta. Yo la verdad, igual sinceramente, cuando iba a mis prácticas no lo hacía, pero pues ya en el servicio social sí lo comencé a aplicar. ¿Qué pasaba? Que a lo mejor en las instalaciones pues no se cuenta con el baumanómetro o con las herramientas que se necesitan. Entonces yo lo que hice con el grupo de compañeros que iba a la misma clínica, nos cooperamos y compramos el baumanómetro y ya cada vez que había paciente, pues lo agarrábamos, lo tomábamos y ya no había problema. Entonces esa sería una opción que yo les aconsejo que pueden comenzar a hacer, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta al menos estos tres variables fisiológicas. ¿Por qué? Porque nos van a determinar el estado del paciente. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la estructura de la prescripción del ejercicio, ¿sí? Bien, vamos a tener en cuenta o tener en la mente
que hay que siempre revisar la tolerancia cardiorrespiratoria, tanto la composición corporal, la flexibilidad, la fortaleza y la tolerancia muscular de nuestro paciente. ¿Por qué? Bueno, porque un programa de ejercicio se estructura en base a estos componentes, ¿sí? Estos componentes van a ser los que se van a estar trabajando, ya sea para mantener o para mejorar. ¿A qué se refiere tolerancia cardiorrespiratoria? Básicamente a la condición física que va a tener nuestro paciente, si es buena o si es mala. Composición corporal. Vamos a lo mejor a medir su índice de masa corporal, los pliegues, o básicamente solamente pues saber qué tipo de cuerpo tiene, ¿no?, el paciente, porque recordemos, mm, creo que ustedes llevaron, no sé, la materia de nutrición. Díganme si llevaron esa materia o no. Al menos a nosotros sí nos las dieron. Y pues ahí muy en general nos explicaron cómo se saca el índice de masa corporal, a lo mejor la medición de algunos pliegues importantes y los tipos de cuerpo de los pacientes. ¿Por qué? Porque pues, todo eso influye, ¿no? A ver si saben los cuántos tipos de cuerpo existen. Entonces me dijeron que eran tres tipos de composición corporal. Por ahí alcancé a leer que me escribieron ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿correcto? ¿Estamos claros ahí? ¿Cuáles son las características de cada uno? Vamos, yo sé que se lo saben. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues les ayudo. Bien, recordemos que una persona con cuerpo ectomorfo es alguien que va a acumular poca grasa, ¿sí? ¿Qué dicen? Endomorfo, su porcentaje de grasa es mayor que su porcentaje de masa muscular, correcto. No, que es ese. ¿No te acuerdas? Mm, bien, no recuerdo bien. Tarea, no es cierto. Ah, recuerden, simplemente les repito, endomorfo, su silueta es que se caracteriza por ser de poca estatura, a lo mejor sus miembros superiores y inferiores son cortos y tienen a lo mejor poca fuerza. Mesomorfo posee un cuerpo ya más ancho, a lo mejor con la musculatura más marcada y las articulaciones más desarrolladas. Y ectomorfo es lo que les mencionaba, que tienen poca grasa, grasa y tono muscular, básicamente los delgaditos. Entonces les digo, ¿por qué es importante conocer estas características? Porque en base a ello vamos a saber pues cómo se comporta el cuerpo de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, recordemos aquí estábamos que para programar o hacer una rutina de ejercicio, su estructura se va a basar en estos cinco componentes. Su tolerancia cardiorrespiratoria, que es la condición física, su composición corporal, qué tipo de cuerpo tiene nuestro paciente, qué tanta flexibilidad posee, qué tanta fuerza tiene y su tolerancia muscular. Esto básicamente es a la resistencia y la potencia que tienen los músculos pues para realizar el ejercicio, ¿no? El tipo de fibras a lo mejor que se activen dependiendo del ejercicio que nosotros le pongamos a nuestro paciente. Entonces, ahora vamos a hablar que antes de iniciar un programa de ejercicio,
pues es importante también tener en cuenta esta información. La principal es que tenemos que preguntarle a nuestro paciente cuáles son sus preferencias, sus gustos y sus metas personales. ¿Para qué? Pues para que podamos establecer las necesidades y los intereses que tenga y los objetivos que uno quiere alcanzar. Esto va a ser mediante algunas preguntas que le tenemos que realizar a nuestro paciente en la historia clínica. Primero hay que decirle por qué quiere hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio prefiere o qué tipo de ejercicio le gusta, cuándo fue la última vez que realizó ejercicio. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a saber la frecuencia con la que se mueve, si es sedentario o no, y cuánto tiempo tiene durante el día para dedicarlo al ejercicio. ¿Por qué? Porque muchos de los pretextos que ponen los pacientes es que no tienen tiempo porque trabajan, porque van a la escuela, porque tienen que cuidar a los niños, porque tienen que realizar un sinfín de cosas. Pretextos siempre va a haber. Entonces, si nos dice, pues a lo mejor tengo tiempo en la mañana, ok, va a hacer su rutina en la mañana. O tengo tiempo en la noche, no hay problema, lo puede hacer. Pero siempre, pues, al menos estas cuatro preguntas yo considero que son importantes y que hay que tenerlas en cuenta. Y les digo, siempre mediante una historia clínica. También hay que conocer los factores de riesgo que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, aquí este punto trata sobre las enfermedades crónicas degenerativas que pueda tener y volvemos a las características corporales, ¿sí? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de iniciar un programa de ejercicio. Ahora, vamos con la siguiente, que es cuáles son los pronósticos de la prescripción del ejercicio. Vamos a tener 5, ¿sí? Como ya lo mencionamos, el primordial y el más importante es promover la salud. Además de prevenir enfermedades crónicas, mejorar los componentes físicos, hablamos de fuerza, flexibilidad, condición física, brindar seguridad al paciente y encaminar todo esto para una buena rehabilitación. ¿Ok? ¿No hay dudas ahí? Entonces, se puede decir que son los principios de la dosificación del ejercicio. Vamos a hablar de cada uno de ellos. El primero es promover la salud. Aquí, la cantidad del ejercicio requerido para reducir significativamente el riesgo de una enfermedad puede ser considerablemente menor que aquella cantidad de ejercicio necesaria para desarrollar y mantener altos niveles de aptitud física. ¿A qué se refiere este punto? Que si nosotros queremos prevenir una enfermedad crónico-degenerativa, el ejercicio que vamos a realizar antes, pues a lo mejor se necesita menos frecuencia, menos intensidad, menos duración. En cambio, ya una persona que tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa, pues a lo mejor va a ser más difícil mantener esa calidad de vida saludable, por así decirlo. Entonces, por eso siempre hay que también decirle a nuestro paciente que es mucho mejor prevenir allá estar en el problema y tratar de solucionarlo, ¿no? Si estamos a lo mejor con un paciente joven, pues hay que irlo encaminando poco a poco y decirle que pues vaya teniendo una vida más saludable, más activa, con mejores hábitos alimenticios. ¿Y para qué? Para que no llegue pues, a una vida adulta ya con tantas enfermedades. Es igual, debe ser uno de nuestros objetivos, motivarlos a que tengan una mejor vida. Entonces aquí los principios de la prescripción del ejercicio van a estar modificados y determinados por estos dos factores, por las preferencias y metas individuales y por la magnitud y la velocidad de las adaptaciones desarrolladas por el individuo. Y esto igual ya lo hablábamos anteriormente. Siempre preguntarle qué es lo que quiere lograr, cómo lo quiere lograr y qué va a hacer para lograr esos objetivos o esas metas que él tiene. Y nosotros vamos a ir checando cómo su cuerpo se va adaptando. Hay muchos estudios que dicen que aproximadamente 21 días un humano puede adaptarse a un cambio. Entonces, si nosotros empezamos con ejercicio de baja intensidad,
poco a poco irlo subiendo para que el cuerpo se vaya adaptando. Hablamos del corazón, hablamos del gasto cardíaco, de la presión pulmonar, de la presión arterial y todos esos cambios fisiológicos se pueden ir observando en nuestro paciente aproximadamente 21 días a 25 días después de que inicie un programa de ejercicios adecuados. Y eso está comprobado totalmente. El segundo punto es mejorar los componentes físicos. ¿Qué nos habla aquí? Bueno, hablamos de la tolerancia cardiorrespiratoria o de la condición física, que aquí vamos a tratar de mantener o aumentar la capacidad funcional del paciente. ¿Cómo? Mediante, pues, midiendo la intensidad, la fuerza, la potencia con la que se va a realizar el ejercicio. Además, también tenemos que tener muy en cuenta la fuerza y la tolerancia muscular. Ya hablábamos de la composición corporal y de la flexibilidad que tenga nuestro paciente, ¿sí? Y bueno, hay que tener en cuenta que también, pues esto implica que los niveles de actividad física o de ejercicio por debajo de aquellas personas que corresponden a la cantidad que se necesita para mejorar una aptitud física puede ser considerado como una meta principal apropiada para algunos de nuestros pacientes. Por ejemplo, para personas sedentarias, la adopción de un estilo de vida moderadamente activo puede inducir muchos beneficios en su salud importantes y que pueden ser que sea una meta un poco más alcanzable que el simple hecho de lograr altos niveles de actividad física. Entonces, aquí nosotros, pues, les digo, básicamente tenemos que motivarlos a que comiencen poco a poco a irse involucrando a una vida más saludable. El tercer punto es brindar seguridad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues esto representa un aspecto de suma importancia al momento de que nosotros realicemos nuestro programa de ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí se va a planificar en caso de un accidente qué es lo que tenemos que hacer. Es lo que les comentaba de mi compañera, ¿no? Estar preparados, pues por si pasa algo y cómo debemos de reaccionar ante esa situación. Además, hay que insistirle a nuestro paciente que debe de utilizar una vestimenta y un calzado adecuado. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si les ha tocado, van a sus terapias, llevan pues ropa ajustada o no, e incluso las mujeres a veces llevan tacones, zapatillas, pues así no pueden hacer ejercicio, obviamente se pueden lastimar mucho más. Entonces, es un punto a lo mejor básico que se tendría que hacer sin decirlo, pero pues los pacientes no lo tienen muy en cuenta. Entonces, también ustedes váyanlo recordando. Y también es muy importante la hidratación. Cuéntenme, ¿cuántos de ustedes les dicen a su paciente que deben llevar su botellita de agua a su terapia? ¿Lo han hecho? ¿Se los han dicho o no? ¿Toman en cuenta este punto? No. Ok, sí, bien, bien, Luz. Ah, que es importante porque sabemos que si tu cuerpo está hidratado va a responder mejor. Obviamente cuando uno hace ejercicio, pues necesita de más oxigenación y cómo va a pues requerir o no, no requerir, sino captar esa oxigenación que nosotros necesitamos, pues mediante el agua, además de que el agua refresca también el cuerpo y hace que se mantengan un poquito más activos. Entonces recuerden siempre antes, durante y después, pues es importante que estén hidratados. Tampoco es como que se van a acabar un litro en media hora, pero sí a lo mejor una botellita pequeña y que vayan sorbo a sorbo o como su cuerpo se los vaya pidiendo. Obviamente todo eso depende pues también del tipo de tratamiento que uno le dé. Si da tratamientos pasivos, pues el paciente no va a necesitar agua. En cambio, si tus tratamientos son más activos, pues sí, debes de tener en cuenta la hidratación y la vestimenta que debe de llevar tu paciente. Entonces, tanto depende como del paciente que tengan, así como del terapeuta que seas. Si eres de los que ponen tratamientos pasivos, pues no, nada de esto te debe de preocupar. En cambio, si vas ahorita empezando a querer ser más activo, pues toda esta información te va a ayudar mucho, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta. Luego son a lo mejor datos que pues no nos pasaba por la mente o que creíamos que no eran importantes, pero todo influye y todo tiene que ver. Ahora vamos a hablar sobre la rehabilitación. Pues aquí nos sabemos ya, creo que todas, que el ejercicio como medio terapéutico pues se va a utilizar para el tratamiento de muchas enfermedades. Y las principales que aquí en este artículo nos menciona, pues es la rehabilitación cardiopulmonar, población con diabetes, obesidad y otras condiciones. Pero pues aquí también entra nuestros pacientes con algún tipo de lesión, ya sea tendinosis, eh, contusiones, luxaciones, esguinces, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que abarca la fisioterapia. Entonces, pues les digo, nuestra herramienta básica siempre debe ser el movimiento y el ejercicio. Y bueno, me parece que esta es la última diapositiva. ¿Cuáles son los componentes de la dosificación del ejercicio? Bien, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, nos menciona que es el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración, la frecuencia y la progresión. Entonces, la planificación y el diseño del programa de ejercicio individualizado debe de incluir todos estos componentes. Se podría decir que estos ingredientes, por así llamarlos, de la prescripción, deben de ser capaces de sobrecargar a una dosis apropiada los sistemas orgánicos del paciente durante cada sesión del ejercicio, ¿sí? Todo esto a raíz de varias sesiones de ejercicio, pues los tejidos van a poder irse adaptando a la carga de bajo impacto, mediano impacto y alto impacto, a la cual se fueron pues sometiendo progresivamente. Y eso pues nos va a dar como consecuencia a una adaptación morfofuncional, ¿sí? No solamente corporal, sino pues que puedan realizar las actividades de manera correcta. Y bueno, esto podría ser un ejemplo de un aumento de la capacidad funcional en nuestro paciente. Todo esto nos va a asegurar un alto nivel de seguridad y de efectividad para el programa, pues al ser pues estructurado e implementado de manera correcta. Entonces, la siguiente clase vamos a empezar a hablar de la intensidad. Aquí vamos a ir ya con las fórmulas, con las tablas, con todos los datos que se necesitan, pues para determinar y saber cuánta intensidad le vamos a poner a nuestro paciente. Y me parece, vamos a hablar de intensidad y duración, ya después del tipo de ejercicio, la frecuencia y la progresión, que son un poquito más fáciles. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, qué es lo que piensen ahorita. ¿Les pareció la clase, no? Vamos a ir poco a poco, ¿sale? Para que les digo, también vayan entendiendo y pues lo vayan aplicando poco a poco. ¿Hay dudas aquí? Sí, todo claro, bien. Las demás, ¿no hay dudas? Como les mencionaba al principio, ahorita solo era conceptos generales, ir sabiendo qué es lo que debemos hacer antes de, y el viernes ya vamos de lleno con las fórmulas y las tablas que necesitan saber y que necesitan tener también para pues ir aplicándolo poco a poco. Ok, bien. Bueno, pues si no hay dudas, yo creo que por el día de hoy terminamos.